¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a esta reunión y al mismo tiempo esta transmisión del mensaje que Dios tiene esta mañana para nosotros. Un mensaje ciertamente, yo podría decir fundacional, podría decir de diseño eterno. Y dentro de esta serie que ya ha sido larga, una vida de oración, hablándonos de tiempos de transición, hablándonos de momentos en donde todos los seres humanos en diferentes momentos de nuestra vida, en diferentes circunstancias, tenemos que tomar decisión sobre aquello que Dios tiene para nosotros. Porque aunque creamos o no creamos, estoy seguro que has vivido en más de una ocasión en tu vida una situación o algunas situaciones en donde sencillamente no puedes explicar por qué algo que pensaste que iba a salir bien salió mal y al revés. Algo que parecía imposible que se arreglara, algo, alguna situación muy en particular, terminó resolviendo esa situación. Y eso es justamente de lo que Dios te quiere hablar esta mañana. En este mensaje que tiene que ver con esos tiempos de transición, en los cuales siempre habrá, claro, retos y obstáculos. Porque los tiempos de transición son para cada ser humano vividos de distinta manera, no siempre es igual. Y sí, siempre traen retos, traen obstáculos y hasta, ¿por qué no decirlo? En ocasiones nos da o tenemos enfrente la disyuntiva, la decisión, pues, de darnos por vencidos. De, no, no puedo. O de, no, Dios no está conmigo. O Dios, ¿qué pasa? Dios no me quiere acaso. O no me ha escuchado. Hay un salmo precioso escrito por... Y cuando hablo de salmo, perdón, bueno, corrijo la palabra, una adoración, una alabanza preciosa de Jesús Adrián Romero, que habla de eso, ¿no? Que todo, todas esas cosas que yo te pedí, pensé que te habías olvidado. Todas esas que yo te escribí, pensé que te habías olvidado. Le escribe él al Padre. Pero luego dice, pero no, yo sé que nunca te olvidas. Yo sé que en mis momentos íntimos, pero aún en mis momentos en donde aparentemente todo lo estoy haciendo mal, tú siempre estás ahí. El fundamento en la palabra de Dios o fundamento doctrinal de este mensaje de tiempos de transición se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículos 4 y 5. Repito, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5, en donde la palabra de Dios dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén, palabra del Señor. Permanece en mí, dice, para que seas verdaderamente transformado a llevar mucho fruto, si te dice. Y es que, amados, en Cristo, familia natural y también familia de la fe, a todo buscador de amor, de verdad, de paz, de esperanza, bendiciones, bienvenidos y buenos días a esta casa del Señor, Reino de Dios Ministerios, estos ministerios que el Señor empezó con la instrucción clara para este Hijo de Dios ya hace tiempo, ya hace bastante tiempo, de hecho ya de repente hasta uno pierde la cuenta del tiempo en cuanto al llamado, no en cuanto a los propios ministerios, porque te empieza a usar Él como hijo cuando tu corazón está dispuesto. Aún antes siquiera de que te des cuenta de que ya lo está haciendo y te empieza a justo transformar. Como leíamos aquí en Primera de Corintios en el capítulo 15, versículo 51, en el devocional previo, en donde nos dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos absolutamente vamos a ser transformados. Ante esa segunda venida de Cristo, el Hijo de Dios. El título del mensaje esta mañana, como ya compartía, tiempos de transición, retos y obstáculos. Porque lo que para Dios es algo natural, para nosotros son retos y obstáculos, que en muchas ocasiones, a veces los vemos incluso como imposibles de realizar. Y eso es justo de lo que nos quiere hablar esta mañana, por eso
vamos a entregarle esto en oración al Señor y le pido a mi esposita amada que nos acompañe en esta oración solo para entregarle el mensaje al Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así es. Buenos días. Hoy es un hermoso día donde realmente Dios siempre nos sorprende. Dios siempre tiene cosas grandes, cosas hermosas que decirnos. Y para mí es una gran bendición el hoy recibir visitas a la casa de nuestro amado. Y la verdad es que Dios siempre te sorprende. Y hoy quiero entregar esta oración a nuestro Rey, a nuestro Dios, y les pido que por favor inclinemos nuestros rostros y que dejemos que el Espíritu de Dios nos hable en esta mañana. Amado Dios, gracias te doy. Gracias, inmenso Dios, por todo tu amor, por todas tus bendiciones. Gracias Dios porque tú siempre nos sorprendes con cosas nuevas. Gracias porque en este tiempo, mi Dios y mi Señor, hoy puedo estar aquí pidiéndote de tu gran misericordia. Que hoy toques y sensibilices nuestros corazones. Que hoy podamos ver tu mano preciosa, Señor, mi Dios y mi Señor, para quienes están aquí, para quienes, Padre, tú has traído, y para quienes están escuchándonos, Padre, en donde ellos están. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque siempre tienes palabra viva, porque siempre tienes una palabra que darnos, que decirnos, Señor. Por tu inmenso amor y por todas tus grandes bendiciones, porque sé que tú vas a tocar corazones, Señor, y vas a sensibilizar. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste con poder, que se mueva, Señor, en todo tiempo y en todo lugar. Gracias, precioso Dios, por lo que tú estás obrando y por todo el mensaje que tú tienes que darnos. Te pedimos que prepares nuestras mentes y nuestros corazones para recibirte, Señor. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Las personas que llegaron a ser reconocidas como grandes, vamos a ponerle este título, bienvenidos, welcome here in Briscoe. Fort Pérez decía algo así, bienvenidos. Las personas que llegaron a ser grandes comenzaron en un lugar de anonimato donde nadie sabía quiénes eran, quizá incluso en un lugar secreto, donde nadie los veía. O hasta escondiéndose porque no quieren que los vean. Sin embargo, no detuvieron, no abortaron ese proceso de transición que todos los seres humanos vivimos. Porque si lo pensamos un poco, desde que nacemos y hasta que vayamos a partir delante del Señor o a otro lugar en el caso de que no hayamos decidido por Cristo en este proceso, que puede ser también posible, pero que te invito a que no lo permitas, que no permitas que te quedes sin tu decisión por el Hijo de Dios. Hay personas grandes, conocidas, cuya característica principal es que no abortaron el proceso de transición, más bien se sometieron, fueron obedientes y le creyeron a Dios por encima de las dificultades, o para aquellos que no fueron cristianos, creyeron en algo superior a ellos mismos o tuvieron un propósito superior a ellos mismos que les permitió caminar, que les permitió estar y ser. Para quienes creemos en Dios, que fuimos obedientes, que permanecimos obedientes y que creímos en Dios por encima de las dificultades. Porque todos tenemos dificultades, todos. Unos más grandes, otros más pequeñas, algunos empezamos de más abajo, otros de menos. Pero estamos hablando de una transición y durante este proceso de transición, estas personas que hoy documenta la historia, y a lo mejor tú vas a ser uno de ellos, no vieron en poco las cosas que Dios estaba haciendo con ellos y en ellos. Por lo cual estas cosas
los ayudaron en el momento de tomar las decisiones más significativas de sus vidas, las más importantes. A lo mejor tú has tomado una en estos días, hoy mismo, hace un mes, hace un año, esta semana. Decisiones que si permaneces con el carácter y que necesariamente tú requieres algo superior para que esa decisión permanezca, tú permanezcas en la decisión que tú sabes es la mejor para tu vida. Y entonces entras en un terreno de expectativas, de algo que tú esperas, algo bueno, algo que cambie, algo que haga que tu vida sea completamente distinta. En mi caso, en el caso de quienes acá estamos quizá, o de muchos de quienes vayan a ver o estén viendo o vayan a escuchar y estén escuchando, o lo vayan a hacer posteriormente, hay expectativas al respecto de lo que Dios va a hacer en tu vida. Y es que al conocer a Dios, todas las cosas que Él te promete en su palabra, todo lo que Él te promete en su palabra, son cosas que van a tener tremendos resultados y que van a transformar, tal cual lo dice ahí en 1 Corintios 15, versículo 51. Vas a ser transformado. Habla de un momento en particular en la segunda venida de Cristo, pero la vida del cristiano, de la vida del que todo aquel que cree en Dios y en el Hijo de Dios, es una vida en la cual todo el tiempo estamos siendo transformados, en donde tú no eres igual ayer de lo que eres hoy, y no eres hoy lo que vas a ser mañana, si verdaderamente te tomas de la mano de Dios. Aun cuando se ponga muy difícil la situación, vas a saber entonces que Dios te va a ayudar a caminar aún en medio de las dificultades. Por difícil que parezca la decisión que te lleva a la transición que tú estás viviendo o que quieres vivir, porque sabes que no puedes seguir como has estado viviendo. Estos grandes personajes en la palabra de Dios, hay muchos ejemplos de ellos, pero también en la vida seguramente conoces algunos, han tenido una convicción profunda por lo que Dios va a hacer con tu vida, o iba a hacer en la promesa que Él les había dado en su vida. Y es que estas promesas de Dios constantemente le recordaban al pueblo, concretamente hablando ya de lo que habla la palabra de Dios, constantemente le recordaban al pueblo la promesa y les daba entonces instrucciones de qué debían de hacer al momento de poseerla. Josecito dice, bienvenido a Camp Periscope. Estamos compartiendo acerca de lo que Dios promete para transformar, para cambiar tu vida y hacerla una vida en victoria y bendición. Dios constantemente le recordaba a su pueblo al respecto de esa promesa y le daba instrucciones de lo que debían de hacer al momento de poseerla y prometía estar con ellos en el momento de la conquista. Por ejemplo, en Éxodo, en el capítulo 23, versículo 23, les dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Lo que está hablando es, te va a quitar a tus enemigos de delante de ti. Amén. En aquel momento estaba hablando de pueblos que se oponían a que Dios les entregara el territorio que les había prometido. Hoy día esos territorios no necesariamente son territorios físicos, pueden ser promesas de Dios para tu vida en lo espiritual, en lo emocional, en tu mente, en tu carácter, pero también en lo físico, en lo material, ¿por qué no? En Éxodo, en el capítulo 34, versículos 11 y 12, les prometía, guarda lo que yo te mando hoy, he aquí, yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al canoneo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, nuevamente prometiéndoles que no se preocuparan por quienes se les iban a hacer oposición, porque en realidad Dios se estaba encargando de que nadie absolutamente fuera obstáculo para que la promesa que Él les había dado se cumpliera. Sin embargo, también es cierto que la palabra de Dios registra cómo aún su propio pueblo, o en medio de su pueblo había personas que no estaban agradeciéndole, que eran malagradecidas, llenos de quejas, de miedo, de desconfianza también. Quizá te puedes identificar con alguno de estos sentimientos, con alguna situación en la que tú mismo te sientes así, te estás quejando quizá, o tienes miedo, o tienes desconfianza de ciertas situaciones.
Y la palabra de Dios habla con cierta claridad al respecto de personas que están así o actuando de esa manera. Habla de personas que tienen mentalidad de esclavo. Fíjate lo que te dice. Es tremendo esto. Dice, el que tiene mentalidad de esclavo siempre se acuerda de Egipto. Es decir, el lugar aquel en donde habían estado 400 años como esclavos sirviendo a Faraón. De ahí lo sacó Dios. Pero claro, cuando lo sacó de ahí, y si bien es cierto que durante el día los seguía una nube que los cubría del sol, y en la noche había una columna de fuego que los alumbraba y que los protegía, y que todas las mañanas amanecía maná la cantidad suficiente para que cada quien comiera en el día. Y entonces nada les pasaba, incluso habla la palabra de Dios de que aún sus ropajes, sus ropas no se hacían viejas y no se rompían. Dios los había sacado de la esclavitud para llevarlos a libertad y entregarles la tierra prometida. Llegaron en 3 semanas. En 3, pero como tuvieron miedo, como tuvieron desconfianza, como estaban en queja, Dios los tuvo 40 años dando de vueltas en el desierto, hasta que cambiando completamente la generación, es decir, la generación que había salido no fue la que llegó a la tierra prometida. Fue una nueva generación, excepto ciertos líderes. Y entonces les entregó esa tierra. El que tiene mentalidad de esclavo siempre se acuerda de su Egipto. Se mantiene atado y esclavizado a aquello que no viene de Dios. Y tendemos a pensar que es mejor lo conocido. Malo que decimos nosotros en México, malo conocido que bueno. Prefiero malo conocido que bueno por conocer, porque tenemos miedo del cambio. Tenemos miedo de esa transición. Y piensas que es mejor que lo que Dios ha prometido, cuando no, Dios tiene promesas. Dice la palabra de Dios en Jeremías en el capítulo 29, versículo 11, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para ti. Y estas quejas eran quejas de un pueblo que todavía no conocía a Dios. O quizá tú mismo hoy, que me escuchas acá presencialmente o acá en redes sociales, eres alguien que todavía no conoces a Dios, que no te has ocupado quizá de acercarte a Él. El Éxodo está lleno, y voy a hacer algunas referencias concretas en el libro de Éxodo, está lleno el libro de Éxodo el libro de Éxodo está lleno de historias que hablan justamente de esto, que quiero compartirles. En el capítulo 14 de Éxodo, en el versículo 11 y 12 dice la palabra de Dios, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto, le decían así a Dios, por el amor de Dios. Luego en el capítulo 16, versículo 3, como les comentaba, y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. O sea, quejándose aún hasta del alimento que recibían. Luego en el capítulo 17 de Éxodo, en el versículo 3, donde dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Cuál fue la respuesta de Moisés inmediatamente? Dice, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán, diciendo, porque Moisés, que era el líder, era amenazado de, ¿para qué habían hecho caso a Moisés y habían seguido obedeciendo a Dios? Y estos quejándose de todo lo que Dios les daba y les proveía. Pese a que nada les faltaba, no les faltaba agua, no les faltaba techo, sus ropas no se envejecían, tenían comida todos los días. Y ellos no hacían nada para nada, simplemente Dios se los proveía. Y se quejaban de lo que Dios les daba. Aún codorniz se les daba. Aún Aarón y María, hermanos de Moisés, se quejaron, se llenaron de orgullo porque ellos eran profetas y decían, bueno, ¿cómo es posible que Dios no nos provea más? Incluso antes de entrar en la tierra prometida dijeron, eso está registrado en Números, en el capítulo 14, versículos 2 y 3, dice,
Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Y se preguntaban: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto?, se preguntaban. Amén, palabra de Dios. Hay tremendas enseñanzas en la palabra de Dios, porque pese a que recibían bendición de Dios todo el tiempo, todos los días, todo el día, alimento, ropa, no les faltaba agua, no les faltaba cobertura, no les faltaba nubes que los protegían del sol, pese a que andaban en el desierto, agua que salía de la roca que los acompañaba permanentemente pese a que estaban en el desierto, y aún así se quejaban todo el tiempo. Debemos aprender que antes de derribar a los gigantes, y un gigante es todo eso a lo cual tú le tienes hoy temor. Desafía a tu gigante tomado de la mano de Dios. Pero antes de llegar a derribar a esos gigantes y conquistar todo lo que Dios te ha prometido, tienes que tener el anhelo y la actitud para acercarte a Él. Porque solo Él te va a hablar del cómo es que debes vivir todos los días, porque esto es como la gasolina para los autos, hay que tenerla porque si no, no caminamos. Así que con Dios hay que tener comunión todos los días. Josué, quien recibió el liderazgo de Moisés, cuando Moisés parte con el Señor, Josué tuvo presente en los momentos que Dios hablaba y su presencia se manifestaba. Por ejemplo, en el capítulo 33, versículo 11 de Éxodo dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, a su amigo. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor de Moisés, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. O lo que es lo mismo, siempre estaba en presencia de Dios, Josué, hijo de Nun. Estar cerca de Dios, buscando de Dios todo el tiempo, nos permite aprender cómo se hacen las cosas. Nos permite conocer el corazón de Dios. Nos permite entender el propósito del diseño divino de Dios para cada una de nuestras vidas. En el Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Empezaba yo diciéndote que creas o no creas, porque hay situaciones en la vida en donde no te puedes explicar cómo saliste bien librado de alguna situación peligrosa o de salud o de amenaza de muerte por, no sé, algún atropellamiento. Yo les he platicado la historia aquella de cuando detrás de mí en una avenida muy transitada de repente se paran todos los coches, yo alcancé a frenar, el coche atrás de mí, un coche chiquito rojo, se alcanzó a frenar, quedó muy cerca de mí, pero atrás del coche rojo venía un camión de redilas, de esos grandotes lleno, cargado de 3,5 toneladas, y se fue a impactar con el coche chiquitito rojo, y estaba tan cerca el coche chiquitito rojo que dije, seguro me pega, no hay manera, pero pasó algo asombroso que solo Dios puede hacer. Ese camión de redilas de 3,5 toneladas se paró como si se hubiera estrellado contra un muro de roca. En seco, destrozó el coche chiquitito, pero el coche chiquitito ni se movió, no me tocó el carro a mí. Cosa que solo Dios puede hacer. Por poner algo muy banal, si así quieren, pero ejemplos en donde claramente Dios cuida a sus hijos. Por ponerte ejemplos, te puedo platicar de ejemplos de salud, de cosas que he visto en mi propia vida, en mi casa, en mi familia, en mi esposa, en mis hijas, en mis hijos y en otros gentes que Dios me ha usado, porque Dios usa todavía hoy a sus hijos para sanar. El que creyere y fuere bautizado, dice Lucas 16, el que creyere y fuere bautizado, en mi nombre echará fuera demonios. Y aunque bebiere cosa mortífera no le hará daño. Impondrá manos sobre los enfermos y estos sanarán y serán liberados también de todo mal. Dios no es caprichoso. Lo que Dios hace, lo hace por amor, porque Él es amor. Amén. Y nosotros tenemos que tener una actitud no de esclavitud, no de esclavos de Egipto,
sino una actitud de libertad, de conquista, una actitud de conquistador. ¿Cómo logro eso? ¿Cuál es la actitud de un conquistador? Es obediente, porque sabe que tiene que sujetarse a autoridad, tiene confianza, se esfuerza, es valiente, manifiesta carácter. Otra vez, ¿cuál es la actitud de un conquistador? Es obediente porque sabe que tiene que sujetarse a alguna autoridad siempre. Tiene confianza, confía en algo, en alguien, en Dios en este caso. Se esfuerza, es valiente, tiene carácter. En Éxodo, en el capítulo 17, versículos 8 y hasta el 11, dice la palabra de Dios: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana, y yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su vara, su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Luego, en Éxodo, en el capítulo 24, versículos 9 al 14, dice la palabra de Dios: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, y el que tuviere asuntos acuda a ellos. Luego en Números, en el capítulo 11, versículos 25 al 29, entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu, y estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Y entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Palabra de Dios. Amén. Y de lo que te está hablando aquí en estas 3 porciones que te acabo de compartir de la Escritura, es eso. Que tú permitas en esta comunión con Dios, que Él mismo te inunde de su espíritu. Se pose el espíritu de Dios sobre ti. Se pose el espíritu de Dios sobre ti. Porque solo así, posándote, ya no te dije habitando, por lo pronto posándose el Espíritu de Dios sobre ti, empezará esa transición, ese cambio. Y la transición es un proceso, no es que de la noche a la mañana tú ya estás cambiado, pero sí que empieza un proceso de cambio. Eso es lo que va a pasar. Una transición que es una acción, que es un efecto de pasar de un modo de ser a otra forma de ser. Tú eras de una manera y ahora vas a ser de otra manera. Pero tú eres de una manera y empieza un proceso de cambio hasta que eres de otra manera. Hacías cosas que no estaban bien delante de Dios y que tú sabes que no estaban bien y que te hacen daño, dejas de hacerlo y hay un proceso donde es transformado primero interiormente. Porque si tienes la fortaleza interior, espiritual, emocional, entonces tu carácter, tu mente van a cambiar y al final tu cuerpo y tu exterior y tu entorno van a cambiar y tú vas a ser una persona completamente distinta.
Eras una persona, pero vas a acabar siendo otra persona. Tomas una decisión de cambio y empieza un proceso, y la lucha es minuto a minuto, hora a hora, día a día, semana a semana, mes a mes. Y nunca pensar que ya llegaste y ya lo lograste, porque la verdad es que la transformación permanece hasta que estemos delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este proceso de transición que permite que se desarrolle ese carácter que Dios tiene para ti, que es un carácter sobrenatural, que es un carácter divino en nuestras vidas. No podrás pasar de una mentalidad de esclavo a una mentalidad de conquistador sin atravesar este proceso de transformación y transición, así como dice Primera de Corintios en el capítulo 15, versículo 51. Aunque ahí se refiere solamente a cuando tu cuerpo será transformado, si en la segunda venida de Cristo tú estás vivo físicamente. Pero la palabra de Dios te promete que todo el vivir y el caminar con Dios es una transición de transformación, hacia una transformación de una persona que tú eras a una persona que tú vas a ser en Cristo, lleno del Espíritu Santo. No podrás pasar de una mentalidad de esclavo a una mentalidad de conquistador sin atravesar por este proceso de transición. Significa que estás en un proceso, que en ningún momento te quedas en el mismo lugar que estuviste, que tu posición va cambiando, que tu identidad va cambiando por una identidad de hijo de Dios. Dejando una mentalidad de esclavo para tener una mentalidad de conquistador. Pero cuando hablo de conquistador, no como el hombre lo entiende, para conquistar territorios, sino para conquistar tus propias batallas de transformación en Cristo. Vienes de un lugar y te diriges a otro lugar. Transición de una mentalidad de esclavo a una mentalidad de conquistador. Y esta transición es definida por la Real Academia Española como la acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. Amados, toda transición forma parte inseparable de la vida de cualquier persona, de cualquier ser humano, de comunidades, de zonas, de países. Pero se necesita consejo en estas transiciones. No es algo que podamos hacer por nosotros mismos. No es algo que podemos hacer en soledad. Las transiciones requieren de acompañamiento. Las transiciones requieren de acompañamiento. En la multitud de consejeros está la sabiduría, dice la propia palabra de Dios. ¿Qué mejor consejero que el consejero de consejeros, que el Rey de Reyes y Señor de Señores? Que el transformador de transformadores, que el innovador de innovadores, permítanme decirlo de esta manera. ¿Qué mejor que el Rey de Reyes y Señor de Señores acompañándote durante esa transición, amados? Estoy convencido de que no hay mejor consejo que se puede dar que el que proviene de Dios mismo y también de la eterna palabra de Dios, a la cual ni una tilde, ni una coma, ni un punto se le cambia. El apóstol Pablo declara en Romanos en el capítulo 15, versículo 4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, refiriéndose al Antiguo Testamento. Si tú recurres a la palabra de Dios, encontrarás siempre algo que te va a reconfortar, algo que te va a cambiar. Yo mismo encuentro en la palabra, en la Biblia, que en muchas ocasiones el pueblo de Dios, Israel, se encontraba en procesos de transición. Sobre todo en aquel desierto, 40 años. ¿Te puedes imaginar 40 años dando vueltas en el desierto? Porque hoy lo leemos, pero 40 años es toda una vida. Toda una vida caminando en el desierto solo porque desobedecieron y no le creyeron a Dios. A la tercera semana ya habían salido de Egipto y habían llegado a la tierra prometida, pero al desobedecer a Dios, Dios los tuvo 40 años dando vueltas en el desierto. Hay una tremenda enseñanza y un proceso de transición ahí. Y una de las más importantes es la que vivió este pueblo de Israel. Y fue en esa conquista de la tierra prometida. Quizá tú conoces la historia. Dios llama a Abraham para hacer de él una nación grande. Viene después Isaac y luego Jacob. De ahí se desprenden 12 tribus, las 12 tribus de Israel.
permanecieron en esclavitud durante 400 años en Egipto. Dios levanta a Moisés como libertador del pueblo de Israel y viene el éxodo de Egipto, esa salida que los llevó en 3 semanas a la tierra prometida, pero por desobediencia 40 años en el desierto. Y esa generación murió sin pisar la tierra prometida debido a su incredulidad, debido a que no creyeron y entonces no obedecieron a Dios. Sin embargo, sus generaciones, sus hijos sí entraron a esa tierra prometida, liderados por Josué, hijo de Nun, que era parte de aquella generación, junto con Caleb, que tenían ya más de 80 años cuando entraron a esa tierra prometida, pero que aún estaban fuertes y vigorosos porque creían en Dios y tenían esa comunión con Dios. Moisés es testigo de una nueva generación de israelitas comandados por Josué. Y esta nueva generación cumple con el propósito de Dios de poseer la tierra que había sido prometida desde tiempos de Abraham. Y aquí la pregunta obligada, amados, queridos amigos, hermanos en Cristo, amados que están acá presencialmente, quienes lo vayan a ver o lo estén viendo ahora mismo en esta transmisión en redes sociales, o lo vayan a ver posteriormente, ¿estás tú también en una transición hoy? ¿Es algo que Dios está permitiendo en tu vida, el que estés en una transición? ¿Le estás permitiendo a Dios que te acompañe en esa transición? ¿Te está Dios llevando de algo que tú eras a algo nuevo que Él quiere que tú seas? ¿Qué es lo que está pasando con tu vida? Hay 4 consejos que yo te quiero compartir para que esta nueva generación de israelitas, si así lo quieres ver y tomar como aquellos israelitas, esos israelitas pusieron en práctica al entrar en la tierra prometida. 4 cosas que la palabra de Dios misma nos puede aconsejar de aquella generación que conquistó lo que la generación anterior no pudo conquistar, que no recibió esa promesa por desobediencia a Dios. Hay 4 consejos para esos tiempos de transición, esos tiempos en donde Dios te está llevando de donde tú estabas y eras a lo que Él te quiere que tú seas ahora. Que estás dejando cosas que te estaban haciendo daño, que estás abandonando cosas que te estaban impidiendo recibir la bendición y la promesa de Dios. La primera, pasión por su presencia. La primera, pasión por su presencia, pasión por la presencia de Dios. Deuteronomio en el capítulo 6, versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás a Jehová tu Dios. Buscarás su presencia apasionadamente y con fuego. Deuteronomio significa literalmente segunda ley o la repetición de la ley. Y seguramente esta nueva generación de israelitas había escuchado algo de la ley de Dios durante el peregrinaje del desierto. Como tú has escuchado de Dios en algún momento en tu vida seguramente. Solo que hoy Dios te está invitando a que más que escucharlo, conozcas a Dios. ¿Me escuchaste bien? Dios te está invitando hoy a que más que escuchar de que hablen de Él, tú tengas una relación personal con Él. Y entonces sea Él mismo el que te hable y no solo alguien te hable de Él, sino que tú escuches la voz de Dios. Porque tus papás u otros seguramente te han contado como a aquellos israelitas cosas que había hecho Dios por ellos durante ese tiempo y no les fue suficiente. Esta nueva generación tenía que escuchar por ella misma la instrucción del Señor. Y Deuteronomio es un libro escrito y que narra específicamente la instrucción de la ley de Dios para esta nueva generación. Tú tienes tu propio Deuteronomio en el Nuevo Testamento, amado. Y perdón que use las palabras de esta manera para que nadie se me ofenda, que tenga muchos estudios bíblicos y teológicos y hermenéuticos y escatológicos, como los tengo yo, no es que no los tenga. Pero lo que te estoy tratando de decir es, hay un nuevo pacto. Cristo mismo dio su vida para que tú tengas la oportunidad de estar en la presencia de Dios. Amén. Y antes de comenzar esta batalla de transición, antes de ponerse en marcha, antes de afilar tus espadas espirituales, Dios, como entonces quería que su pueblo lo amara a Él de todo su corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas. Hoy pasa exactamente lo mismo, porque antes de que Dios nos llame a la actividad o a los grandes proyectos y sueños,
Dios nos llama a amarlo de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Hay muchos cristianos o personas quizá que están apasionados por la obra del Señor y olvidan su comunión con el Señor. Olvidan que lo primero que tiene que pasar es que tengan relación con Dios. Es muy fácil que nos enganchemos en planes, en proyectos, en actividades, que descuidemos lo más importante, nuestra relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos olvidemos de la relación con Dios. Juan en el capítulo 15, versículos 4 y 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Lo que te dice Dios es: permanece en comunión conmigo. Permanece en comunión conmigo. Búscalo todos los días. Búscalo todos los días. Segundo consejo, son 4. El segundo, pasión por la conquista. Pero tú te vas, pero ¿cómo la conquista? ¿Vamos a ir a conquistar otro país o qué? Hermano Jorge, pastor Jorge, como quieras decirme. Josué en el capítulo 1, versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente. Porque una vez persuadido el pueblo con respecto a su relación con Dios, es hora de la conquista y es hora de pelear. ¿Pero qué vas a conquistar? Tu propio carácter, tu propia mente. El pueblo de Dios es un pueblo que lucha. Quienes creemos en Dios luchamos. No nos mantenemos inmóviles, no estamos estáticos, no nos estamos quietos, nos estamos moviendo. Pero hay 3 cualidades de este pueblo que lucha: la unidad, la obediencia y sobre todo la lealtad. La unidad, la obediencia y la lealtad. Y la unidad, que se define como una propiedad de todo ser en virtud de la cual no hay forma de dividirse, sino que su esencia no se destruye y no se altera. Por ejemplo, un buen ejército, vamos a hablar de un ejército. Un buen ejército no puede ni debe dividirse, no es susceptible a la división. Hay una frase popular que dice: cuando existe más de una visión, hay división. En una casa, si una casa está dividida, si en una cosa hay más de una manera de pensar, entonces lo que empieza a haber es una división. Porque entonces claramente no hay acuerdos. Todos como pueblo de Dios marchamos con una misma visión, si es que verdaderamente creemos en Cristo. Y esto significa que todo mundo... no significa que todo el mundo hagamos lo mismo, porque cada quien tenemos un llamado, cada quien tenemos un propósito de parte de Dios. La unidad no es uniformidad. La unidad es que estemos en comunión con un propósito y cada quien con sus tareas, porque todos tenemos un llamado, todos tenemos capacidades, todos tenemos talentos naturales y hasta dones espirituales que nos da especialmente Dios para caminar de su mano y hacer de nuestra vida una vida victoriosa conforme a su voluntad. Cada uno de nosotros es equipado por el Espíritu Santo para realizar una tarea única y especial en el cuerpo de Cristo, como dice Primera de Corintios en el capítulo 12. Ahí te invito a que lo leas posteriormente. Tenemos que hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer conforme a esos dones espirituales y a esos talentos naturales que nos entregó. Esa es la unidad a la que se refiere la palabra de Dios. Si revisamos ese pasaje en Josué 1, en los versículos 12 al 18, vamos a identificar que las tribus de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés, aun cuando se iban a quedar en el lado este del río Jordán, van con sus hermanos a pelear. Estaban del otro lado y de todas maneras van con sus hermanos a pelear.
aun cuando ellos no iban a disfrutar de los frutos de la tierra del otro lado del Jordán, se unieron a las otras tribus a pelear con ellos. ¿Y qué nos enseña esto, amados? Y esto es muy importante. ¿Qué nos enseña esto? Que muchas veces tú en tu vida solo quieres pelear si vas a obtener un beneficio directo. Pero ¿qué pasa si la pelea que vas a dar es para ayudar a tu compañero, para ayudar a tu amigo, para pelear la batalla de otro? En muchas ocasiones, no, eso no me toca a mí. ¿Qué hubiese pasado, amados, para quienes están aquí invitados por Alejandra, si Alejandra no los hubiese invitado? Si Alejandra no hubiese escuchado la voz de Dios para ir allá a donde fue, allí donde los encontró, ahí donde les compartió y les predicó, y ustedes entonces no estarían sentados aquí. Ella no se quedó. Pudo haber dicho, esa no es mi batalla. Pudo haber dicho, esa no es mi vida. Y sin embargo fue obediente a Dios y ustedes están aquí por ello hoy. La unidad es indispensable. O este hijo de Dios pudo haber dicho cualquier otra ocurrencia y no permitido el acceso a lo que fuese. Pero es que esta casa no es casa mía, es casa de Dios. Hay obediencia en el llamado de Dios. Amados, hay obediencia. Y la obediencia es una cualidad indispensable para el avance de un ejército que no obedece. Obedezcamos, aprendamos a obedecer, y Dios honra y actúa cuando su pueblo obedece. Obedezcamos, aprendamos a obedecer a Dios, porque Dios honra y actúa cuando su pueblo obedece. Obedezcamos aun cuando las órdenes parezcan inverosímiles. Muchas veces me he preguntado, ¿yo hubiera obedecido a Josué si me hubiera dicho que diera vueltas a una ciudad amurallada y que al séptimo día solo gritara y así ganaría? Como dice Josué en el capítulo 6. ¿Hubiera yo obedecido a Gedeón si me hubiera reclutado junto con otros 299 y me hubiera dicho que mis armas serían cántaros vacíos, antorchas y trompetas y que así derrotaríamos a miles de madianitas, como dice Jueces 7? Parece locura, la verdad. Obedecer órdenes así, cosas como las que Dios luego pide, parecen locura. Me hubiera costado trabajo obedecer si me piden eso hoy. Pero necesitamos aprender a obedecer y dejar que Dios haga la obra. Que Dios bendiga nuestra obediencia. Y entonces, amados, la lealtad. Proverbios en el capítulo 20, versículo 6, dice, son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? De eso es de lo que nos habla Proverbios en el capítulo 20, versículo 6. ¿Somos gente digna de confianza? ¿Somos gente en la cual otros pueden confiar, apoyarse porque somos leales? ¿Somos personas que guardamos discreción cuando nos piden un consejo o nos cuentan una falla, un problema? ¿Somos personas que no hablamos mal de otras a sus espaldas? Una de las cosas que echaron a perder a esta generación de Moisés que desconfió en Dios fue la murmuración en contra de sus líderes, ¿lo recuerda? El pueblo se la pasaba murmurando en contra de su líder y eso no es lealtad. La murmuración, el chisme, no es lealtad. Tenemos que aprender a ser leales con la gente que nos dirige. Y me voy aquí a detener. ¿Qué está pasando hoy en este México?
una porción importante, no la mayoría, pero una porción importante del pueblo mexicano tomó su decisión en elecciones por la persona que hoy es nuestro presidente. Punto y aparte. Yo respeto solo por eso a ese ser humano, por su investidura y porque Dios permitió que él fuese nuestro presidente. Con todo y que yo no estoy de acuerdo en que lo sea, porque yo no voté por él. Sin embargo, le apoyaré porque es mi presidente. Sin embargo, hoy mi presidente está hablando de tal manera que lo que está generando es división en el pueblo. Y esto está generando muchas murmuraciones y chisme, lo cual trae división en el pueblo. Me pregunto yo entonces, y esto como hijo de Dios, ¿estará bien que el líder o quien debe ser el líder del todo el pueblo de México esté murmurando y esté generando esta división? Yo creo que eso no es lo que Dios quiere. Pero no soy yo quien lo va a juzgar, sino Dios quien lo va a hacer. Entonces yo no voy a hablar mal de él, pero sí voy a orar por él para que Dios le dé luz y verdad y guíe a nuestro pueblo sabiamente, no en división, sí en verdad. Y que se digan las cosas con completa transparencia y sin ocultar nada, sin engaños. Tenemos que ser leales con la gente, tenemos que aprender a ser leales con los seres humanos. Aprendamos a ser leales con nuestros líderes, pero también aprendamos a ser leales con quienes nos siguen, pero también aprendamos a ser leales con quienes están junto con nosotros. Porque ser agradecidos nos ayuda a tener memoria, ¿sabes? Hay que ser agradecidos. Josué en el capítulo 22, versículo 10 dice: y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al jardín, un altar de grande apariencia, dice la palabra de Dios. Y es que, amados, hay una gran cantidad de monumentos en todo el mundo, ¿sabes? Por ejemplo, en la Ciudad de México, y ahí en el centro, ¿no? El hemiciclo a Juárez, es hermoso el hemiciclo a Juárez. O el Palacio de las Bellas Artes, ¿no? Que es precioso también. En Paseo de la Reforma hay varios monumentos, por todo Paseo de la Reforma. El Monumento a la Revolución, que es precioso. El Ángel de la Independencia. El Monumento a la Madre, ahí en el Parque de la Madre. El Monumento a la Raza, etc. Hay muchos en la Ciudad de México. Y todos esos nos traen recordatorios, son recuerdos, son reconocimientos, algo importante. Una buena cantidad de iglesias tienen una hermosa tradición. Al finalizar alguna obra o edificio colocan una placa con un versículo de la Biblia, principalmente esta. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, que dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Es muy común, por ejemplo, que entre las iglesias bautistas en las diferentes ciudades de la República Mexicana y otras partes del mundo, el primer templo bautista se llame Ebenezer. Es muy común, justo por esto. Para dar gracias a Dios y reconocer a Dios que por Dios han llegado hasta ahí. ¿Para qué? Para ser de bendición y de testimonio. Si tú tienes algo por lo cual tienes que agradecer a Dios, si hay algo que tú vas a reconocer o estás reconociendo que Dios ha hecho en tu vida, no dejes de reconocérselo. No dejes de hablar públicamente de lo que Dios ha hecho en tu vida. Síguelo haciendo. Josué en el capítulo 24, versículo 14 dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. El propósito del cuerpo de Cristo, el propósito de la iglesia, no es tener edificios bonitos, Hoy no estamos en un edificio, estamos en la casa pastoral. ¿Por qué? Porque no hemos crecido como para tener un edificio. Pero aunque fuera un edificio, a lo mejor rentas un local,
A lo mejor hasta sin techo y pones una lona. No tiene que ser algo bello, amados. Yo recuerdo muy bien, y esto ya tiene tiempo, cuando nos congregábamos en la iglesia, en parte de la iglesia que Armando Dulce lidera. Esto hace muchos años ya. Y hubo un momento en donde por alguna razón no le dieron oportunidad cuando no era propio de rentar el centro de convenciones de Tlalnepantla y nos tuvimos que congregar en las canchas de básquetbol al lado del centro de convenciones. Entonces toda la congregación, lo que se hizo fueron se rentaron y se pusieron enormes lonas y toda la congregación estábamos congregados, ¿se acuerdan? No sé si mi esposa se va a acordar mucho de esto. Y estábamos en las lonas, o sea, era mucha gente, pero con lonas, ¿no? Lonas muy grandes. Pero no importaba, porque lo importante era que estábamos reunidos adorando a Dios y reconociendo la palabra de Dios. El propósito de la iglesia, del cuerpo de Cristo, no es tener edificios bonitos. El propósito de la iglesia no es tener los miembros más guapos o con mejores carros o con mejores casas. El propósito de la iglesia no es ver quién tiene mayor cantidad de miembros, de personas que se reúnen. El propósito de la iglesia es ir y hacer discípulos, conforme a Mateo 28, 19. Primero los invitas y luego les invitas a que escuchen la palabra de Dios y que sea Dios el que hable a sus corazones. El propósito de la iglesia es que a las personas que no conocen a Dios, lo conozcan. ¿Y cómo van a conocer a Dios? Aprendiendo a tener una relación con Dios. Tú con Dios puedes hablar como hablas con un amigo. Y que aquellas personas que ya lo conocen porque ya tienen una relación con Él, lo conozcan mejor, más profundamente, más íntimamente. Porque Dios anhela que su iglesia sea el medio para que la salvación y la vida eterna lleguen al mundo. La iglesia debe ser un lugar donde las personas encuentren la bendición de Dios y el testimonio de Dios. Es mi anhelo, el anhelo de todo mi corazón, que quienes hoy, por ejemplo, por primera vez vienen, lo sigan haciendo. Y que se sientan en casa y que vean que no tiene nada que ver el lugar ni las personas, sino la presencia de Dios. Que da amor, que abre los brazos, que extiende la mano. En cualquier lugar en donde estemos. El testimonio de una iglesia que predica con amor, no solo con palabra. Porque ¿de qué me sirve predicar la sana doctrina si mi corazón hace otra cosa? De nada. Nos decía la semana pasada el Señor, y esto está tremendo. Fue tremendamente impactante para mí lo que la semana pasada el Señor nos decía, ¿no? En Proverbios 10, en el capítulo 10, versículo 10, pero el amor cubrirá todas las transgresiones. Pero el amor cubrirá todas las transgresiones. Y en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 14, nos decía el Señor, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo puedes ver, amado? ¿Lo puedes ver? Nosotros como iglesia necesitamos ser de bendición. Nosotros como hijos de Dios necesitamos ser de bendición, dando amor en cualquier lugar en donde estemos. En Primera de Juan, en el capítulo 5, versículos 11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y que Dios nos ayude a cumplir con ese propósito, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5, versículo
14. Eso es lo que la hermana Alejandra hizo al traerlos acá. Dios habla de aquellos que le creen de esta manera en Números, en el capítulo 32, versículos 11 y 12, y les dice: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefoné cenezeo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y cuando hablo de perfección, amados, amén, palabra de Dios, no estoy hablando de la perfección como la entiende el hombre, sino de que buscaron a Dios con todo su corazón, con humildad, sabiendo que eran imperfectos. Luego dice en Números 27, 18: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en tierra donde entró y su descendencia le tendrá posesión. Y también dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y también dijo: y mandó a Josué, y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará ver la tierra que verás. Deuteronomio 3:28. Pero luego en Deuteronomio 31:7: y llamó a Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y finalmente en Mateo, en el capítulo 25, versículo 23, su Señor le dijo: bien hecho, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Amados, toda la ley está en esta sola palabra que se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En muchas ocasiones encontramos ese amor manifestándose de muchas maneras. Y a veces ese amor se manifiesta más en quienes ni hijos de Dios son, conforme, vamos a ponerlo así, conforme a los parámetros que los propios cristianos hemos creído, y que a veces ni siquiera son los parámetros que dice su propia palabra, y por lo tanto no son los parámetros que Dios nos dice de como nos acaba de decir ahí en la palabra de Dios en Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la invitación del Señor esta mañana del domingo 31 de marzo del año 2019. No puede haber una transición como el Señor está queriendo. Estos tiempos de transición en los cuales has estado viviendo, como los que está viviendo nuestro México, por ejemplo, y otras latitudes del planeta, no podremos entrar en esas transiciones si no amamos a nuestro prójimo. Si no amamos a nuestro prójimo. La invitación del Señor esta mañana es esa: que ames, que ames, que ames a tu prójimo. Y entonces, dando ese amor, tal cual nos habló ahí en Gálatas 5:14, donde nuevamente lo que nos dice el Señor es que toda la palabra se cumple amando al prójimo, dando ese amor y siendo la bendición y de bendición. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra que nos ha dado, y vamos a dar también entrada a un tiempo de oración para dar ese agradecimiento. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que tú nos has dado, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú, Padre mío, bendiga, Señor, y quienes han recibido esta palabra reciban esta bendición, Señor, y quienes estamos acá, Padre mío, o quienes lo van a ver posteriormente o ahora mismo lo han estado haciendo, reciban, Señor, de esta luz, esta verdad, este fundamento precioso para estos tiempos de transición, Señor, y que nos des el valor, la fortaleza, la certeza, Señor, pero el amor, Padre mío, para incluso cuando no sea para nosotros, lo demos amando al prójimo, estando en esa transición y conociéndote, Señor, para entonces recibir a partir de tu conocimiento, tener una relación contigo, revelación y propósito en tu palabra. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Y el pueblo dice: amén. Dios les bendice. Dios les bendice.